Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a presentar nuestra línea de tiempo. Nuestro grupo está integrado por Tatiana Macaña, Naomi Maldonado y Carlos Troya. Canales y diques en la Mesopotamia. El agua necesaria para el riego de las siembras en la antigua Mesopotamia, formada por los ríos Tigris y Éufrates, se llevaba por medio de canales. Los más grandes salían directamente de los ríos para luego ser divididos en pequeños que alimentaban los cultivos. Los grandes eran navegables y servían para transportar los alimentos. La construcción de diques, que consistía en levantar pequeños montículos de piedras perfectamente alineadas a lo largo de algunos sembríos o, dependiendo de la zona específica, cerca de las mismas orillas de los ríos, para evitar que desborden y dañen las plantaciones. Sistemas hidráulicos pre-incas e incas. Si hablamos sobre la agricultura y diferentes prácticas de nuestros antepasados en Sudamérica, nos damos cuenta del ingenio de varias culturas al poder aplicar su talento y el conocimiento de sus tierras para tener una agricultura sustentable. Un ejemplo de esto son las represas altoandinas, denominadas así por su ubicación en lo alto de los Andes, siendo su función principal almacenar el agua de las lluvias con una capacidad de hasta el 1.000.000 de metros cúbicos. También tenemos los sistemas de amonas, que son más comunes de encontrarlas en la serranía de Lima. Consta de zanjas abiertas en partes medio-baja de las montañas que conectaban con las curvas del nivel de Punas. También tenemos los guaru-guaru, que son de mayor uso en el altiplano, en áreas propensas a inundaciones o inundadas, donde se jalaba la tierra formando espacios rodeados de agua, donde se realizaban la siembra. El más importante de estos cabe destacar es el sistema de andería, que es una construcción en forma de gradas a lo largo de las montañas. Estas sostenían con piedras exactamente encajadas para evitar el derrumbe de las mismas, dando así un mayor espacio de siembra, que además aseguraba que los sembríos regadas por aguas en su total extensión eran iguales. Acueductos romanos. En el año 312 a.C., los romanos empezaron a construir lo que hoy conocemos como acueductos, cuya función era transportar agua desde manantiales a las ciudades y pueblos. Se trataba de una hilera de arcos, aunque una gran parte de estos acueductos son subterráneos. En la actualidad aún existen acueductos en pie, tales como el acueducto de Segovia o el Aqua Alexandrina, que tenía una longitud de aproximadamente 22 kilómetros. Ruedas hidráulicas. En el siglo I a.C., la rueda hidráulica fue un invento griego creado por Filo de Bizancio y era utilizado en frecuencia en Alejandría. Consistía en una rueda de madera con compartimentos que se meten en el agua. Mientras en culturas como los babilónicos usaban los animales para hacer girar la rueda, para subir agua en lugares elevados, los griegos lo usaron al revés. Aprovecharon el movimiento del agua para obtener energía. Con la rueda de medio sumergida en el río, ya no necesitaba animales que la hicieran mover. Con este invento se aprovechaba el giro del eje para hacer funcionar las piedras del molino y así moler granos. Barómetro de Torricelli. En 1643, Evangelista Torricelli inventó el barómetro con el que se mide la presión atmosférica. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello se valió de un tubo abierto en uno de sus extremos de 850 milímetros de longitud que rellenó al máximo con mercurio. Al colocarlo en posición vertical con la boca introducida en un recipiente abierto y relleno también de mercurio, observó que el nivel de mercurio en el interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros de mercurio. La trascendencia de esta unidad llevó a que en la actualidad se use milímetros de mercurio o torricelis como medidas de presión. La bomba centrífuga. Aunque ya se conocían los principios de funcionamiento en años anteriores, no fue hasta inicios del siglo XVIII que el físico francés Papin creó el primer modelo de bomba centrífuga del que se tiene constancia. Y con los años se fue perfeccionando su modelo hasta conseguir las bombas de doble succión. Tiene la misma función de elevar o transferir líquido que otros inventos, pero está fabricada siguiendo un principio muy sencillo.
el líquido se lleva a un impulsor que se encuentra en rápida rotación y se lanza mediante la fuerza centrífuga hacia la periferia del mismo para proporcionar un caudal constante. Máquinas de vapor. La máquina de vapor se inventó en el año 1712 por Newcomen y posteriormente fue modificado por James Watt. Su función era convertir energía térmica a energía mecánica. Al generarse vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente, se producía la expansión del volumen del cilindro empujando un pistón. Con el movimiento del pistón se provocaba un movimiento en la rueda de transmisión, la cual a su vez transmitía el movimiento al resto de mecanismos. La máquina de vapor es considerada como el motor inicial de la revolución industrial, ya que dio lugar al funcionamiento de máquinas de tejer e hilar, barcos y trenes. Motor hidráulico. Su función es transformar energía cinética del fluido en energía mecánica rotativa, la cual es aplicada a una carga mediante un eje. Para rotar el eje, una revolución se requiere de un volumen específico de fluido para que se dé el desplazamiento del motor. Este desplazamiento puede ser fijo o entrega un torque constante. Si se varía el caudal que entra al mismo, varía su velocidad. Si mantenemos el caudal de entrada y presión constante, al variar el desplazamiento, podemos modificar la relación torque-velocidad por alcanzar los requerimientos del caudal. Gato hidráulico. Conociendo los principios de Pascal, en 1851 se le concedió al inventor estadounidense Richard Duggan una patente para su invento denominado al principio como una prensa portable hidráulica, lo que ahora se conoce como gato hidráulico. Una herramienta que probó ser muy superior a los gatos de tornillo usados en ese entonces. El principio consiste en usar agua u otro fluido, como aceite, para levantar pesos. El gato hidráulico tiene un cilindro en la base con un pistón, y el agua, o a veces aceite, se bombea en el fondo del cilindro. A medida que entra el líquido, el pistón se va forzando hacia arriba. Y al bajar el pistón, pues se libera el líquido mediante una válvula. Primera central hidroeléctrica. Fue construida en Northumberland, Gran Bretaña. Su construcción fue impulsada debido al desarrollo del generador eléctrico, el perfeccionamiento de la turbina hidráulica y la idea de cómo se podría dar cabida a la demanda de electricidad del siglo XX. Esta central aprovecha las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformar en energía eléctrica. Consta de la presa, que contiene y almacena el agua del río. Rebosaderos, permite liberar el agua retenida. Turbina, responsable de la transformación de energía cinética a mecánica. Y un alternador, generador eléctrico que transforma la energía en energía mecánica. También se dice que hay una central que se desarrolló por los mismos años en Estados Unidos, en el río Fork. Esta se construyó después como una copia de la primera. El corte por chorro de agua se empleó por primera vez en el año 1971 y funcionaba mediante la expulsión de un chorro de agua con gran presión. Dicha presión se convierte en una alta velocidad, lo cual corta el material. En los años 80 se incluyó el uso de materiales corrosivos mezclado con agua para potenciar su funcionamiento. Esta máquina es capaz de cortar desde objetos como madera, plásticos, hasta metales duros. En la actualidad es bastante usado en la industria. Water Sear es un dispositivo que sirve para generar agua mediante la condensación del aire de la atmósfera y fue construido en el 2016. Este dispositivo cuenta con una turbina eólica en su parte superior, la cual introduce el aire en una cámara de condensación subterránea. Así es como este aire se convierte en vapor de agua y posteriormente en agua. Este dispositivo puede generar hasta 40 litros de agua potable por día. El objetivo del Water Sear es abastecer de agua potable en aquellos lugares donde abundan las sequías o donde la población no puede acceder al agua potable.